Un momento, lo que sucede es que existen las denominadas verdades de hecho y las verdades formales. Donde precisamente en las primeras vamos a tener como ejemplo claro a la física en primera instancia, la química, la sociología, la arqueología y otras más. Y en las formales solo tenemos dos, la que se denomina matemática y lógica. Solamente hay dos. Y esa es la estructura principal de lo que versa de su filosofía de este exponente del Círculo de Viena, ¿no? Que, como les digo, es el principal exponente de ese círculo de estudio. Y en contraposición a él y a su grupo de estudio, Círculo de Viena, y al primer Wittgenstein, sale un filósofo, sí, exacto, Karl Popper. Karl Popper, filósofo vienés, ¿sí? Originario de Viena, que tuvo un texto denominado La lógica de la investigación científica. El mismo título ya deja entrever a lo que se va a dedicar, es decir, cuál es la metodología del trabajo de investigación en ciencias, o mejor dicho, cuál debe ser. Y él propone precisamente una metodología de investigación. Y él empieza de este punto de partida. Dice Karl Popper, yo no voy a perder en el análisis del lenguaje, si las palabras y las proposiciones coinciden con los hechos, si las proposiciones científicas coinciden o yacen en la realidad, como es el principio de verificación del Círculo de Viena. Yo no me voy a perder en esos bonitos del lenguaje. Yo voy a ir a analizar las teorías científicas. Y hago una breve introducción de lo que es las teorías científicas, o hallazgos de las mismas, quiero decir. Fíjense, cuando lleguemos a la semana 15 vamos a revisar una disciplina filosófica denominada epistemología, que estudia la ciencia, las funciones de la ciencia, los principios de demarcación de la ciencia, la metodología de investigación científica, ¿no? Que hago alusión siguiente. Metodología de investigación científica. ¿Y en qué consiste la misma? En lo siguiente, ¿no? Breve resumen, porque lo vamos a ver con detalle en la semana 15, pero es importante para saber cómo trabaja cada uno. ¿Cuál es el primer paso de una metodología de investigación científica? La observación. ¿Bien? ¿Pero solamente te quedas observando? No te quedas observando. Mediante tu observación detectas un problema. ¿Ok? Mediante tu observación detectas un problema. Segundo paso. Una vez que has detectado el problema, te quedas con el problema, bueno, detecté un problema, ya está bien. No. Continúa, ¿no? Es decir, lanzas una tentativa de solución al problema, es decir, una hipótesis. Una hipótesis, que es solamente eso, una tentativa de solución al problema. Nada más. Y como es eso, entonces la hipótesis, ¿qué cosa? Hay que contrastarla. También se habla de experimentarla. Si esto arroja positivo, entonces a partir de ahí tenemos una teoría. A partir de ahí nace una teoría. ¿Okay? Eso es en esencia lo que la epistemología nos dice que se encuentra dentro de las ciencias, en este caso de hecho. ¿Bien? Verdades de hecho. Y precisamente sobre estas mismas teorías, esta cuarta parte, es lo que Popper va a analizar. Popper entra su análisis del mismo aquí a las teorías. Y por eso voy a hacer la siguiente esquema, del siguiente manera. Pongo acá Círculo de Viena y pongo por acá Karl Popper, porque para entender este señor hay que hacer la contraposición sobre una teoría anterior que existe de él, como es la del Círculo de Viena. ¿Y a qué me refiero? Para que el Círculo de Viena haga un principio de demarcación, es decir, me refiero
para que señale aquello que es científico y aquello que no lo es, ¿cuál era la característica esencial y primera? Esta, la verificación. Porque a partir de ahí, si una proposición que se dice ser científica, ¿no? Y además se le adjudica un cierto grado de verdad sobre la misma, ya, pero ¿cómo podemos constatar? ¿Cómo podemos corroborar o comprobar que ello es cierto o no? Lo que dice dicha proposición, yendo a la realidad. Y precisamente por eso es que el principio de demarcación del círculo de viento, es decir, la determinación que me hace saber que algo es científico o no, para el círculo de viento va a ser la verificación. ¿Bien? Y para Karl Popper, ¿qué va a hacer? La falsación. La falsación. ¿Sobre qué? Sobre esto. Sobre las teorías. La falsación, si lo queremos en una sola frase, es algo así como encontrar un contraejemplo a la teoría. Si lo quieres de otra forma, tratar de hallarle el error a la teoría. Las teorías que siguen esa metodología de investigación, bueno, están dadas por un científico, pero es un ser humano que se puede equivocar. Y se carga. Entonces, por lo cual, a esas teorías, cualquiera sea esta, de lo que se trata es de encontrarles el error, de hallarles el error. ¿Por qué? Porque es el caso de que algunas veces se ha trabajado con una teoría de la cual tenía o hacía un error o no coincidía propiamente con la realidad. Como por ejemplo, ustedes han oído hablar de esa teoría del flogisto, la que estuvo antes de la teoría de la combustión y la evolución. La teoría de la combustión dentro de la evolución, de hecho, pero no escuchaba, ¿cierto? O tampoco. No, cierto que sí. Ya, pero antes de sostener de que el fuego únicamente era posible producto del oxígeno, producto del aire, antes de ello ya hacía una teoría llamada la teoría del flogisto. Sí, más o menos rondaba entre los siglos XV y XVI. ¿Y en qué consistía eso? Por ejemplo, si tienes un encendedor, lo puedes encender, nada más no es incendiar. O una fogata. Una vez he cocido el campamento, una fogata, en la noche. Y sucede lo siguiente, ¿no? ¿Qué hay al inicio del fuego siempre? Un color, que generalmente es algo como azul. ¿Cierto? Cuando prendemos la cocina también nos damos cuenta de eso. El inicio es de color azul. ¿Cierto? La llama propiamente de color amarilla, de color naranja. ¿Cierto? Pero el inicio del fuego es de color azul. Eso, los antiguos pensaban que era la esencia del fuego, le llamaban flogisto. La esencia del fuego le llamaban flogisto. Pero esa teoría no tenía un asidero, pues era un supuesto. ¿No? Era un supuesto. ¿No? Claro, después viene dando la evolución y le dice, ¿de qué flogisto me están hablando? ¿De qué esencia del fuego me están hablando? ¿No? Esto únicamente, su esencia del fuego, entre comillas, si le podemos llamar esencia, únicamente es posible por el oxígeno, es decir, por el aire. Y no hay otra forma de que exista propiamente el fuego. ¿No? Esa es su teoría de ese señor. Entonces, se estaba trabajando, diría Karl Popper, con una teoría que en principio no tenía un asidero real. Era imposible de refutar. En principio era imposible de refutar. ¿Cómo demostrabas que esa no era la esencia? Hasta que surgió otro señor y le dijo, no, esa es una falsa idea, que ni siquiera ni la han corroborado, están meramente suponiendo. Como lo que viene a ser también el psicoanálisis, ¿no? Lo que viene a ser el psicoanálisis. Por ejemplo, Popper diría que eso tampoco no tiene una posibilidad de falsación, de refutación. Porque toda teoría tiene que tener una posibilidad de refutación, de falsación. Y únicamente se dan sobre aquellas que explican hechos. Y en el caso del psicoanálisis no sucede ello. Les cuento brevemente. Cuando Sigmund Freud escribe su texto La interpretación de los sueños, él lo hace en base a un propio sueño que él tuvo. Brevemente, ¿no? La historia cuenta de que él, recibía pacientes en su consultorio y de casualidad llegó una chica llamada Ana. Y esta chica precisamente le contó todas sus falencias que tenía y le recetó ciertos medicamentos. Pero le hicieron daño. Le hicieron daño los medicamentos y a partir de ahí la persona era la siguiente, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede con eso? Freud mismo cuenta de que esta chica vino y le hizo un problema con
¿cómo puede ser posible que me presente esta o cualquier cosa que me han hecho completamente daño? Bueno, en aquellas épocas era bien difícil saber qué persona podía presentar ciertas reacciones adversas ante ciertos medicamentos. Y eso fue lo que le sucedió. Esta chica lo entendió, mismo Sigmund Freud cuenta lo siguiente, ¿no? Pero lo entendió ¿cómo? En mis sueños. Y es que él dio cuenta de que cuando tuvo este conflicto, este primer conflicto con la chica, esta pelea que tuvo, ¿no?, con su paciente, dice que él se fue muy apenado a casa, ¿no? Y estando en casa, bueno, se fue a dormir, o cualquier persona que llega después de casa, le hacen unas cuantas cosas y bueno, son las 10, 11 de la noche, se va a dormir. Y empezó a soñar con esta chica. Empezó a soñar con esta chica, ¿no? Que ella llegaba y le pedía disculpas, ¿no?, por el incidente, que él además no era culpable, de que no supiese, que ella le era, ¿cómo se llama? Alérgica, o que le hacían mal ciertos tipos de medicamentos. Y que además él era un médico de prestigio, una lista de prestigio, por lo cual quería seguir jugando con salud. Y Sigmund Freud le dijo, claro, ¿cómo no? Mira, yo te puedo recetar esto, ¿no? Y pues, si eres saber tratar esto, o si te he hecho daño esto, yo creo que esto no te puede hacer daño. Y en efecto, lo recetó y le hizo bien, le hizo un buen efecto. Después de 2 semanas, esta chica vuelve al consultorio de Sigmund Freud y le agradece, ¿no? Muchas gracias por estos medicamentos, ahora sí me han hecho efecto. Pero todo esto iba sucediendo en el sueño. Todo esto sucedía en el sueño. Pero Sigmund Freud mismo dice que antes de irse a dormir, él pensaba de que esta chica puede venir a pedirle disculpas y más, podía venir a decirle de que quería seguir contando con su ayuda por su prestigio que él tenía. Y entonces él dice, lo que yo pensaba antes de soñarlo, yo lo veía como un deseo, como una intención. Y el sueño precisamente se cumplió de esa forma. Es decir, mi deseo, mi intención se cumplió. Y no solamente lo digo que se cumplió porque lo soñé, sino que pasó más o menos un mes y empezaron a suceder todos los hechos que se acontecieron en mi sueño. Y esa es la teoría de la interpretación de los sueños, en otras palabras. Pero la cuestión es la siguiente, diría Karl Popper. ¿Yo cómo sé que eso es verdad? ¿Yo cómo sé que eso es verdad? Si yo les digo en estos momentos a ustedes, cuéntenme un sueño que hayan tenido este año. Y tú empiezas a hablar de tu sueño y todo, y con un poco de detalles. Pero los demás, ¿cómo sabemos que eso es cierto? Que lo que nos están diciendo es cierto. Es imposible. Es decir, Popper diría lo siguiente: por eso el psicoanálisis es. Por eso el psicoanálisis es una pseudociencia. Porque no tiene un principio de falsación, un principio de refutación, no tienes asidero empírico, asidero real. Se basa en identidades, en cuestiones de sueño que tienen que ser relacionadas a las identidades, diría Karl Popper. Y Popper dice lo siguiente: lo que sí se pueden falsar son aquellas teorías que sí son de asidero empírico, de asidero real. Aquellas sí. ¿Y para qué finalmente quiere hacer eso, Karl Popper? Es decir, como les vuelvo a repetir, tratar de hallarles el error a la estabilidad. ¿Para qué quiere hacer eso? Les cuento lo siguiente, ¿no? Siempre lo pongo con el siguiente ejemplo. Es el caso de que de casualidad pueda que alguna vez tengas la oportunidad en la vida de tener alguna industria, ¿no? Y de casualidad esta industria sea de automóviles blindados. Automóviles blindados. Y que hayas traído toda la mejor mano de obra del mundo, no sé, ingenieros franceses, holandeses, los americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que además tu mercado tengas tanta suerte que tu mercado solo es el norteamericano y el europeo. Ya no puedes pedir más. Entonces sucede a partir de lo siguiente: sale tu primer automóvil blindado, ¿no? Sale de la fábrica tu primer automóvil blindado, y de casualidad alguien muy cercano a ti, ¿no?, por hacia derecha, etcétera, te dice: oye, ¿y cómo estás seguro que ese automóvil es el blindado? Y tú le dices: pero si he traído la mejor mano de obra del mundo, ¿qué duda fuera? Y te dice: pero nada pierdes pasando el control de calidad. No, pero ¿para qué voy a perder el tiempo? Además de ser. No, nada pierdes pasando el control de calidad. Pídele a tu seguridad el arma. Entonces agarras y empiezas a dispararle el carro. Si le entra una bala, si le haces un edificio, eso quiere decir que no es 100% blindado, necesita perfeccionamiento. Y si no lo es, bueno, que vaya al mercado. Igualmente sucede con las teorías.
¿no? O sea, en este caso le dirían a Karl Popper, oye, pero si perdimos el tiempo tratar de encontrar un contraejemplo, un error, una teoría, ¿no? Bueno, en realidad solamente estás pasándole un control de calidad sobre las mismas. Porque, ¿qué pasaría si encuentras un contraejemplo? Entonces estás viviendo de una teoría que con el tiempo se va a saber su verdad de la misma, es decir, que ha sido un error. Entonces, a eso es lo que remite Karl Popper con la falsación de las teorías, ¿no? Solo son falsables, en principio solo son falsables, ¿por qué? Porque tienen un asidero real. Hay aquellas que tienen el asidero real, entonces a ellas las podemos falsar, a ellas les podemos encontrar un contraejemplo. Y en la medida que podemos hacer eso, entonces, genial, ¿no? Podemos decir que estamos trazando un principio de demarcación, ciñendo la validez de aquello que es científico y aquello que no lo es. Y precisamente eso nos lo da la falsación según Popper. Y lo segundo que les iba a decir con respecto a la teoría de la falsación es lo siguiente, ¿no? Parte del tema de la reputación, que es un aspecto importante de la falsación, lo pongo aquí para acordarnos. La reputación solo es sobre las teorías con asidero empírico, parte de la refutación. Ese es un primer punto. Está el segundo punto: tratar de hallar el error. Esa es la otra interpretación que hay que darle a la refutación, perdón, a la falsación. Tratar de encontrar el error en la teoría. ¿Ok? Y lo otro, por último, ya para terminar, si el Círculo de Viena propuso como principio de demarcación en la ciencia, para determinar aquello que es científico de la verificación, Popper propuso la falsación. Si como método los del Círculo de Viena tuvieron la inducción, Popper va a tener la deducción, va a apostar por esto. Es que sería imposible, a partir de casos particulares y singulares, lanzar teorías generales, diría Karl Popper. Y ahí aparece el clásico ejemplo, que ustedes también encuentran, que es un texto denominado neurosismo. No es el caso de que alguien supone de que recorre una parte del mundo y ve que todos los cines son de color blanco alegremente y dice, entonces los cines son de color blanco. Pero eso es imposible. No, eso es imposible. ¿Qué pasa si llega a determinarse esta proposición científica? Llega a determinarse como proposición. Y el principio de verificación sería que para que eso sea cierto, entonces tiene que conseguir los hechos. Entonces, vayamos pues a los hechos. Recorremos el mundo, todo, tratando de buscar todos los cines y que sean de color blanco. De casualidad, de la última parte de tu recorrido, encuentras que un sistema de recorrido. ¿Qué pasa? Se te cae abajo por completo tu proposición científica. ¿No es cierto? Por patas. Entonces eso no tiene ningún asidero real. Pero sí la deducción. Por ejemplo, ¿no? A partir de esa generalidad denominada reputación universal, podemos deducir ahí sí casos singulares, particulares. Cada vez que va un avión cercando los aires, se le cae un tiro, va a tener que caer. Cada vez que lanzas una piedra, esta va a tener que caer. Cada vez que de casualidad estás con tu compañero al tercer piso y te sientes aburrido de esa conversación, lo empujas y te va a tener que caer, y etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de casos singulares, particulares a partir de una generalidad. Y eso sí es lo que apuesta Karl Popper, la deducción, más no la inducción. Entonces ahí tenemos precisamente la contrastación entre el pensamiento de un círculo denominado de Viena, de un círculo de estudio, y la otra contraposición de un filósofo el cual se contrapuso al círculo de Viena y de pasada también al primer. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Creo que hasta ahí nomás. Ahí la dejamos. Voy a revisar el archivo para ver la clase. Espero que su libro ya lo tenga para la próxima semana, para la próxima clase. Y bueno, como esta clase, este tema es el último, el archivo hay que recorrerlo hasta el final.
página 49, 53, acá está. Bien, la pregunta 1, antes que llegue el profe. La pregunta 1, ¿qué marcarían ustedes? ¿Qué marcarían ustedes? ¿A qué filósofo estará haciendo alusión? Claro, fíjense, ¿no? Sí, fíjense. Bien. La número 2. La número 2, hay que hacerle una acotación. El círculo de Viena se le conoce también con otros dos nombres: neopositivismo y neoempirismo. ¿Okay? Cualquiera de los dos nombres está haciendo alusión a lo mismo, al círculo de Viena. ¿Cuál es la respuesta ahí entonces? ¿No? La letra E. La 3 es el principio de falsabilidad, ¿no? La 4 es una ley científica, es posible de refutación, o mejor dicho, toda teoría científica debe ser posible de refutación. Eso es lo que está haciendo alusión ahí. Y sí, letra A. Y la 5, B de barco. Vamos ahí, no tengo clase esta semana.